Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a ver básicamente un tema de álgebra lineal prácticamente y directamente aplicado a los cálculos vectoriales con respecto a la posición de un vector. Lo que voy a explicar ahorita es un tema de álgebra lineal muy padre, muy hermoso, pero vamos a encontrar su concepto. Bueno, vamos a ver específicamente el espacio vectorial. Dice que cualquier espacio, en este caso, cualquier conjunto que posee unas operaciones suma y producto por escalar, tiene que cumplir ciertas propiedades para que como consecuencia pueda ser aplicable dicho teorema. De otras maneras es como para que cumplan los requisitos para que puedas aspirar a una calificación. Parecido, es prácticamente lo mismo. Ahora, ahorita en el pizarrón les voy a explicar básicamente algunos axiomas en el espacio vectorial que son importantes, como por ejemplo cerradura bajo la suma, la ley asociativa de suma de vectores, entre otras más. Y vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos que calcular un desfasamiento, es decir, un ángulo y a partir una fuerza resultante. Recordando en temas de, en este caso, espacios vectoriales, que no se preocupen, ahorita vamos a explicar más a detalle. Para ver ese ejemplo, pues ocupamos las componentes, es decir, la componente en el eje de la variable independiente, que es x, y la componente en la variable dependiente, que es y. De esta manera decimos que la componente resultante, que es la que me piden calcular, va a ser la suma de las componentes. Si recordamos un poquito de electricidad y magnetismo, o un poquito de álgebra, realmente esto va ligado igual, para mencionarlo de una vez, a cálculo vectorial. Como por ejemplo cálculo multivariable, que muchos le dicen, en temas de funciones paramétricas, entre otras más. El punto aquí es que queremos calcular fuerzas resultantes y el ángulo que ejerce dicho ejemplo. Ahorita vamos para allá, pero quiero explicarte los axiomas de un espacio vectorial que no son menos importantes, pero que se van a mencionar. Bien, aquí tenemos algunos de los axiomas vectoriales. Recordando, realmente son como propiedades de los números reales. Vamos a darnos una idea. Antes de explicarlo, imagínate que estamos en aritmética. Como si yo te dijera propiedad de cerradura, propiedad conmutativa, propiedad de cerradura, propiedad asociativa, propiedad distributiva, propiedad simétrica. Es lo mismo. En álgebra lineal es realmente lo mismo, pero con puros coeficientes. Fíjate. La primera propiedad dice si x pertenece a v y este pertenece a este conjunto, o sea, al conjunto de v vamos a definirlo como un conjunto de animales. Y si x es un animal, pertenece al conjunto de los animales, para darnos una idea. Ahora, la propiedad es muy práctica, es cerradura bajo la suma. Es como si dijéramos x más y igual a y más x. Parecido, cerradura. Para el axioma número 2, para todo x, y y z en el espacio v, es decir, para los animales, por ejemplo, águila, águila, un perro y no sé, un leopardo, pertenecen al conjunto espacio de animales, como consecuencia entra a la propiedad, conocida como la ley asociativa de la suma de vectores, donde entre signos de agrupación ponemos a x más y más z más x más en signos de agrupación y más z. Realmente al aplicar propiedad distributiva realmente es lo mismo. Supongamos que x, por ejemplo, vale 5, y vale 4 y z vale 3. Sin importar que de esta forma o de esta forma, siempre vas a llegar a la igualdad. Es decir, te va a dar como consecuencia un resultado proporcional. Es decir, aquí te va a dar 5 y acá te va a dar 5. Entremos muy bien. Ok, axioma número 3. Existe un vector 0, es decir, donde pertenece a este conjunto, tal que para todo x pertenece a ese mismo conjunto. En este caso tengo el ejemplo matemático que se aprecia, x más 0 es igual a 0 más x, y como consecuencia todo esto es igual a x. Muy bien. Al 0 se le conoce como un vector 0, o también en su propiedad como lo vemos explicado aquí. Mira, aquí está el nombre de esta propiedad, el nombre de esta propiedad. A esta se le conoce como idéntico de tipo O, vector 0. Sigamos con el cuarto axioma. Bien, el número 4 dice si x pertenece al conjunto V, va a existir un vector donde menos x en V tal que x más la suma de menos x que como consecuencia te va a dar 0. A esta propiedad se le conoce como el inverso aditivo de x. ¿Sale? Axioma número 5 o propiedad número 5 dice si x y y, si la variable independiente y la variable dependiente, entran en el conjunto V, entonces como consecuencia x más y va a ser igual o proporcional a y más x. Esta ley se le conoce como la ley conmutativa de la suma de vectores en álgebra lineal. Quiero decir cálculo vectorial, pero fíjense. Los que acabo de mencionar ahorita realmente son la suma de vectores. Ahora voy a explicar el producto de escalar de los mismos vectores. ¿A qué te lleva esto? Bueno, que realmente es como las propiedades de la cerradura conmutativa, de la suma y de la multiplicación. Es lo mismo en álgebra lineal. La diferencia es que vamos a usar variables un poquito más complejas, pero más fáciles, ¿sale?
No sé si me estoy explicando. Como consecuencia hay algo. Ese algo significa que la diferencia entre una y otra, una es de la suma y la otra es de la multiplicación. ¿Y para qué esto me va a servir para yo después, por ejemplo, si me piden el ejemplo, quiero que calcules, no sé, vamos a poner la fuerza resultante de este vector, aquí hay un desfasamiento, aquí hay otro desfasamiento, calcula su ángulo y calcula su fuerza resultante. Porque todas esas propiedades como consecuencia te llevan a los conceptos muy pequeños y muy grandes a la materia. No sé si me explico. Me refiero a un ejercicio de fuerzas resultantes que es igual a la suma de los componentes de X. En este caso vamos a poner el componente A y el componente B. Pero ahorita vamos para allá. Me emociono. Vamos como Jake el Destripador. Paso por paso. ¿Sale? Entonces déjate explico los primeros axiomas. Igual creo que ya los hayas visto, pero te van a servir de mucho. ¿Sale? Muy bien. Ok, mira, aquí una disculpa por el acomodo de la cámara, pero fue porque lo estoy cargando justo ahorita, nada más así en términos generales, disculpen, ¿sale? Por eso se ve esta toma. Bueno, ahora voy a explicarles un producto por escalar. Fíjense, la primera propiedad de este producto dice, si X pertenece a un conjunto B, como consecuencia X es una escalar. Además, alfa va a pertenecer también a un producto escalar. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente es la desherradura de la multiplicación por escalar, o también dicho producto por escalar. La séptima propiedad o segunda propiedad del producto por escalar dice, si X y Y están en el mismo conjunto y alfa a una escalar, como consecuencia va a ser alfa por X más Y. Aplicando multiplicas directa, es decir, multiplicar este ángulo por dentro de los signos de agrupación, es decir, por los factores que están dentro del paréntesis, me va a arrojar alfa X más alfa Y. A esta propiedad se le conoce como la primera ley distributiva. Espérenme. Sí, esa es la segunda ley y esa es la primera ley. Aquí me faltó poner primera ley distributiva. ¿Cuál es la primera ley distributiva? Donde, por ejemplo, tenemos X, vamos a poner en este caso, por ejemplo, 5 por X más Y. Aplicando propiedad distributiva, el factor multiplica término por término de los que están dentro del paréntesis. 5 por X, 5X, más por más. El que está afuera, si no tiene signo, indica que es positivo. Y 5 por Y, 5Y. Esa es propiedad distributiva. Para la tercera propiedad del producto por escalar dice, si X pertenece a un conjunto V, donde y Y también, y alfa y beta son escalares, o sea, en este caso, alfa y beta son escalares, como consecuencia vamos a tener lo mismo, pero con ángulos. Es decir, X y dentro de sus signos de agrupación, en lugar de tener a X y a Y, vamos a tener a los dos desfasamientos de una fuerza resultante, por ejemplo, o de una fuerza en componente en X o una fuerza en componente Y. No sé si me explico. Realmente en los ejercicios que ahorita voy a explicar es, por ejemplo, tengo aquí el plano cartesiano, ¿ok? Aquí tengo una fuerza, por ejemplo, 60 newtons. Acá tengo otra fuerza, vamos a poner 30 newtons, ya que tengo un ángulo de 60 grados, por ejemplo. Ahora, la fuerza resultante es igual a la suma del conjunto A más el conjunto B. Es decir, la de 60 más 30. Para el eje X es un coseno y para el eje Y es un seno. Pero ahorita vamos para allá. En resumen, la tercera, o en este caso, la tercera propiedad de la multiplicación escalar, pues es aplicar propiedad distributiva. X por alfa, X alfa, más por más, y X por beta, X beta. Y esa se le conoce como la segunda ley distributiva. ¿Sale? Muy bien. No sé si es claro hasta este momento. Continuemos. Muy bien, por último, en este caso de los espacios vectoriales, tenemos la noveno axioma, que es como una propiedad, ¿sale? Donde si X pertenece al conjunto B y alfa y beta, que son ángulos o argumentos de funciones, son escalares. Es decir, alfa multiplicado por bx como consecuencia es igual a tener b alfa de x. Esta ley se le conoce como la ley asociativa de la multiplicación o de un producto escalar. Por último tenemos el último axioma para cada vector x que pertenece a B sub 1, es decir, en este caso aplicando un neutro multiplicativo, donde por ejemplo 1 por x es x. A este factor realmente es como si fueran los anteriores, diferentes axiomas. La diferencia es que ese es muy simple, donde si x pertenece a ese conjunto, por ejemplo habíamos puesto el de los animales, x es un perro y pertenece al conjunto animal, ¿ok? Entonces, como consecuencia, al multiplicarse por un factor unidad 1, te va a dar el mismo factor. Eso es como una ley nada más, así de simple está. Ahora sí, hasta aquí dejamos este video y te voy a mandar otro video. Hashtag ese es para un suscriptor que me lo acaba de pedir sobre espacios vectoriales. Vimos la definición, vimos los 9 axiomas, es decir, los primeros 5 fue con respecto a la suma
de un vector, y la segunda son de productos escalares. Realmente es como si fuéramos a aritmética, ¿recuerdan? La de la suma y la de la multiplicación en aritmética, cerradura, conmutativa, simétrica, asociativa, distributiva, es totalmente lo mismo, pero dándole el enfoque a un espacio vectorial. ¿En qué materia? En álgebra lineal. Entonces, no sé si quedó claro, hasta ahorita nada más pura teoría. En otro video voy a poner ejemplos y ejercicios con respecto a los espacios vectoriales.